Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Beingolea de la Iglesia Verdad de Vida en Ayacucho. Y el día de hoy vamos a continuar en el tema que nos quedamos el video pasado. En el video pasado habíamos visto que realmente Dios es el libertador, no el opresor. Habíamos explicado este capítulo de Juan, capítulo 9, en el cual habíamos visto que Dios le saca la vuelta a las obras de Satanás para convertirlas en un bien. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Todo lo que toca es bendecido y todo lo que toca Satanás es maldecido. Pero mayor es la bendición que la maldición. Amén. Amén. Y vamos a quedarnos con la última frase, vamos a hablar sobre la última frase que habló Job y que Eliú dijo que estaba errónea, que era: vigila todas mis sendas. Es decir, que todo lo que hago, Él lo vigila de tal manera que nada me salga bien. Y eso no es lo que hace nuestro Dios. Lo correcto hubiese sido decir que Dios hace que todo prospere. Si ustedes me acompañan a Josué capítulo 1, el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no una parte, y todo te saldrá bien. No está diciendo que aparentemente te saldrá bien, en tu pensamiento te habrá salido bien. No, está diciendo que todo físicamente te saldrá bien. Amén. Amén. Dios hace que todo tu camino prospere, que todo lo que tú hagas te vaya bien. ¿Quién es entonces el que hace que todo te vaya mal, que cada parte quiera que te vaya mal? Es Satanás, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Amén. Y eso es lo que ocurre. Esa es la última frase que mencionó Job y que Eliú hace referencia que estuvo incorrecta. Ahora, cuando uno ve, tal vez pueda quedarle un poquito de dudas y decir: bueno, tal vez ha sido una prueba del Señor para probar su fidelidad. Y esto no es así, porque Job estaba sometido a gran tentación. ¿Ok? Él estaba sometido a una gran tentación. A él lo estaban presionando por todo lado. Y no es una prueba del Señor, porque para que sea una prueba tendría que cumplir otras cosas, otros requerimientos. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta, el que tienta es el tentador, Satanás, el acusador, como habíamos leído en Apocalipsis. Él es el tentador. Si usted lee los inicios de Job, va a ver cómo Satanás le dice a Dios que vas a ver que una vez que yo le quite todos sus bienes y toque todo cuanto tiene, él va a blasfemar en tu nombre. Como no lo logró, él dijo: vas a ver cómo cuando yo le quite su salud, él va a blasfemar en contra tuya. Y tampoco lo hizo. Es Satanás el que presionaba continuamente a Job a blasfemar en contra de Dios. Era una tentación. Job estaba siendo tentado por la situación por la cual él estaba pasando. Y vemos no solamente esto, sino que la naturaleza de Satanás siempre se manifiesta, puesto que cuando Jesús estaba en el desierto, ¿se recuerdan? ¿Quién lo tentó? Satanás. No fue Dios, fue Satanás. Satanás dice que él vino a tentar a Jesús. Él vino a tentar a Jesús y no lo pudo lograr. En este caso, esto no puede ser
una prueba. ¿Saben por qué? Porque tiene que leer usted a Abraham, Génesis, cuando Dios prueba a Abraham. Va a ver que hay características muy diferentes. Número uno, una prueba es enviada por Dios. Esta es enviada por Satanás. Número dos, cuando es una prueba del Señor, tú sabes qué es lo que va a acontecer y cuál es la respuesta. O sea, vas de antemano con la respuesta, ¿ok? Imagínese en un entrenamiento. Cuando usted está en un entrenamiento, en una prueba, usted no sabe qué hacer o usted sabe previamente qué hacer y va a aplicarlo en ese momento. Así es, usted ya sabe qué hacer. Pero en este caso, Job no sabía qué hacer, no conocía cuál era la respuesta, le había venido de sorpresa, no sabía por qué estaba ocurriendo. Esto viene claramente de Satanás. Y por si acaso, la prueba le viene a personas que están preparados, no le viene a cualquiera, dense cuenta, le vino a Abraham, el hombre, el padre de fe. Y por si acaso, no piensen mal, no es que cuando Abraham vino, se puso a llorar cuando le dijo Dios que sacrifique a mi hijo. No, no ocurrió eso, puesto que él tenía fe en Dios. Más adelante voy a explicar por qué es esto. Amén. Así que no era una tentación de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni utiliza al mal. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto. Cuando Eliú recomienda a Job, y acá vamos a darnos cuenta que realmente sí Job se había equivocado en algo. Ya habíamos hablado que se había equivocado en las frases que él había hablado, pero directamente había tenido algo que había dado puertas abiertas a Satanás. Si usted me acompaña a Job, el capítulo 34, estamos viendo Job. Estoy enseñando cosas un poco ya diferentes, más complicadas. Y no se preocupe, poco a poco va a entender. Por eso es necesario que usted sea guiado por el Espíritu. Dice Job, capítulo 34, versículo 31. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Eliú mismo no sabía cuál o en qué había fallado Job previamente a todas las desgracias que le habían ocurrido. Pero Eliú está afirmando, el consejero que fue aprobado por el Señor, está afirmando que definitivamente había una transgresión que había abierto las puertas a Satanás. Léalo bien. Pero él no sabía qué. Y por eso le dice que nos conviene. Job, te conviene decir a ti, conviene decir al Altísimo, he llevado ya castigo, no pecaré más. Enséñame en qué he fallado, para no volverlo a hacer más. Eliú le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo no sé, tú tampoco parece que sabes, pero hay que orar al Señor, pidiéndonos perdón, para que definitivamente Él nos va a justificar y para que nos enseñe y no volver a cometer aquella transgresión. Está hablando de arrepentimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, el hecho que tú no sepas que algo está mal no quiere decir que no te vaya a pasar nada. ¿O no? Claro que sí. El hecho de que tú hagas algo en tu trabajo que no sabías que no se debía hacer, no quita el hecho de que vaya a tener repercusiones laborales. Por ejemplo, tú como adulto tal vez sabes que no debes de meter tu dedo en el tomacorrientes, ¿o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si tú metes tu dedo en el tomacorrientes, ¿qué te va a pasar?
te vas a descuidar. Por eso es que no puedes ser tan necio de a veces manipular la corriente eléctrica en tu casa sin la debida protección y sin el conocimiento. Eso sería una imprudencia, estás tentando a la suerte, como se dice, ¿no? Te puedes electrocutar. Pero ¿qué hay con un niño de 2 años? ¿Él sabe? ¿Él conoce? No. Él no sabe, es más, no entiende. Pero si él mete su dedito al tomacorrientes, le va a pasar electricidad y le va a pasar muy mal. Pero el hecho que no sepa no quiere decir que no vaya a asumir las consecuencias de algo que estuvo incorrecto. ¿Ok? Tal vez es un inocente, pero no quita el hecho de que al hacer esa acción va a recibir una repercusión natural. Y eso todo el mundo lo entiende. Por eso es que cuidan a sus niños, ¿o no? ¿Cómo estas cosas no podemos entender en el ámbito espiritual? Jesús decía, hermanos en Cristo Jesús, ¿cómo ustedes son capaces de inclusive darse cuenta que ya está a punto de llover por el simple movimiento de las nubes, por el color de las nubes? Pero no es posible que ustedes puedan distinguir quién está parado frente a ustedes. Jesús les decía eso. Pueden reconocer hasta que ya está a punto de llover como adivinos, pero no pueden reconocer que yo soy el enviado, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy. ¿Saben cómo le dijo eso el Señor? Necios. Tienen ojos para ver, pero no ven, oídos para oír, pero no oyen, no quieren oír. Se encapsula en su ignorancia y en su rebelión ante Dios. Asimismo es estas cosas. Job no sabía que había hecho mal, pero eso no quitaba el hecho de que era un error lo que había hecho. Pero el mismo Eliú no reconoce esto, no sabe qué cosa habrá hecho, y por eso le dice que el Señor, que le hable al Señor y le diga y le enseñe qué es lo que ha hecho mal para que nunca más lo haga. Amén. Y él está hablando en esta frase, en estos 2 versículos, está prácticamente dando la solución inmediata a los problemas. ¿Y cuál es? El arrepentimiento. Hermanos en Cristo, el arrepentimiento siempre es clave en nuestra vida. Como creyentes, nosotros de la manera como empezamos el camino en Cristo Jesús fue arrepintiéndonos. ¿Ok? Y también debemos de continuar con esa actitud a lo largo de nuestra vida. Porque el arrepentimiento, ¿qué simboliza? El arrepentimiento simboliza en comprometerse uno mismo en el cambio y la solución al pecado que ha estado tal vez mortificando tu vida. Hay algunas personas que ya no hay necesidad de pedir al Señor y pasan adelante. Y dense cuenta, eso es cierto, tú jamás vas a dejar de ser hijo. ¿Te arrepientes o no te arrepientes? Si tú has recibido a Cristo Jesús, eres su hijo y punto. Pero debes de entender este arrepentimiento en la vida cristiana como una relación entre un padre y un hijo. Imagínense, ¿un hijo puede dejar de ser hijo de su padre? No. Los padres, es más, lo aman. Así he visto muchos padres que siguen amando a sus hijos a pesar de que no son ociosos, hacen malas cosas, son contestones, pero los padres ahí siguen orando porque hay una relación, hay un vínculo eterno que es su sangre y eso nunca se va a borrar. Lo quieran o no lo quieran. Ese es el vínculo que hay entre el creyente y nuestro Dios. Pero si un hijo le falta respeto a su padre, no está bien que camine al día siguiente como si nada. Es necesario el arrepentimiento para que haya una correcta comunión entre el padre y su hijo. Porque no está bien, porque si no, el hijo se va a volver un descarado y un malcriado. La razón justamente de la rebeldía es no arrepentirse de las cosas que uno está haciendo mal.
Por eso la palabra dice, y Juan lo decía, hijitos míos, abogados tenemos. Si alguien peca, abogados tenemos para con el Padre. Jesús, el cual es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados. Y eso se lo dice a los creyentes. No se lo dice al no creyente, por si acaso. Y no le está diciendo porque con eso vas a perder tu salvación. Si alguien está pensando eso, sino lo hace para restablecer esa comunicación y buen ánimo y buen espíritu de familiaridad entre nosotros y nuestro gran Padre, nuestro Padre amoroso, el que nos ama. No es bueno. Él, como les había mencionado, es un Dios engreidor, mas no uno malcriador. Amén. Amén. Ahora, ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? El primer indicio que la palabra nos da está en Job, el capítulo 1. Job, el capítulo 1, el versículo 5. Job, capítulo 1, nos empieza a dar el primer indicio de la transgresión que había hecho Job previo a la gran destrucción que le había venido. Job, capítulo 1, versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite de la reunión que habían tenido sus hijos, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, conforme al número de sus hijos. Porque decía Job, quizás, no está diciendo han pecado, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Acompáñeme ahora a Job, capítulo 3, versículo 25. Dice, Job hablaba y dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor. Vamos a quedarnos el día de hoy en esta parte para continuar en el siguiente video, y vamos a hablar extensamente de qué es lo que hace el temor en la vida del creyente. Amén. Porque la intención de este video no solamente es hablar del coronavirus, porque ha venido, ya muchos ya se estarán imaginando, pues han aprendido lo suficiente, qué es lo que ha pasado en el mundo. Pero la intención de todos estos videos sobre todo es animarlo y alentarlo a usted, de que cada día usted crezca más en la palabra de Dios y se haga fuerte como un roble y avance. Y como dice la palabra, que se cumpla la palabra en usted, de tal manera que usted avergüence a los sabios de este mundo. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Por el poder de su palabra, porque la palabra hace sabio al simple. Amén. Amén. Gloria a Dios. No tema. Deje de tener temor. No le estoy diciendo que deje de tener temor por dejar de tener temor, sino porque tiene un respaldo, el cual es Dios, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, en el cual no hay coronavirus, por si acaso. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Hemos terminado. Por favor, si hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, yo le pido que repita esta oración después de mí. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, si usted quiere tener una relación personal con el Padre, entregue su vida a Jesús. Repita esto después de mí. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a empezar. Padre, reconozco que soy pecador. Por eso ahora yo confieso que tú, Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Jesús, yo me rindo voluntariamente a ti. Entra en mi vida. Tú sé el timón, tú sé el capitán de cada área de mi vida. Yo te voy a servir todos los días de mi vida, mi Dios. Gracias, Padre. Ahora yo sé que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de mí, porque ahora tú eres mi Dios, tú eres mi amo. Me he rendido a ti voluntariamente. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.
Si tú has hecho esta oración por primera vez, déjame decirte que eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y no se olviden que si has hecho esta oración, acércate a una persona que te haya dirigido estos videos para que te dé algunas pautas para el inicio de tu vida cristiana. Y si estás por Ayacucho, puedes visitarnos. Estamos en Girón Garcilaso de la Vega, 755, interior A, en el 4º piso. Tenemos nuestras reuniones dominicales a las 10:30 de la mañana y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Por estos días estamos haciéndolo online, pero apenas termine la cuarentena, reúnete y busca una iglesia física. Porque hay muchos que se dicen creyentes, pero nunca han congregado en una iglesia física, así que esos no son creyentes, ¿no? Y si lo son, están en un estado muy, pero muy peligroso. Amén, amén. Bendecidos en el nombre de Jesús. Declaración de Abraham. Él no temía perder a su hijo, porque él creía que Dios es poderoso para levantar a su hijo aún de entre los muertos.